Bienvenidos una vez más a estas cápsulas de crecimiento. Hoy comparto contigo la cápsula número 8. Estamos estudiando acerca de la fe. Si tú no has escuchado alguna de estas cápsulas y dices, bueno, yo solo escuché tres o dos, míralas todas. Están en nuestro canal de YouTube IC Presencia de Dios Perú. Así que si son de bendición para ti, comparte, suscríbete, déjanos un comentario y va a ser de mucha bendición. No solo para nosotros, sino para todos los que ven también el canal. Hoy he estado reflexionando estos días y siempre me encuentro con personas que piden oración por sus necesidades. Y hay algunos que se acercan y me dicen, pastora, ayúdeme a orar porque usted tiene más fe que yo. O tienen el concepto de que porque usted es más santo y yo no, usted puede pedir y a Dios a usted le contesta y a mí no. Tenemos esos conceptos equivocados en nuestro corazón. Hoy quiero hablarles de esos conceptos equivocados y cómo la medida de fe, Dios repartió, dice su palabra, que Él repartió una medida de fe, pero no sabemos qué medida de fe. No vamos a encontrar ninguna palabra en la Biblia que nos diga cómo medir la fe. No, nosotros medimos las distancias, nosotros medimos los líquidos, ¿verdad? Sabemos que hay los líquidos por peso, los mililitros, las distancias por kilómetros, por millas, por pies, pulgadas, centímetros, etc. Pero no tenemos una manera de medir la fe. Claro, en la palabra de Dios encontramos en los evangelios, en su relación con los discípulos, a Jesús habló de mucha fe, de poca fe. Hay lugares en donde no encontró fe. A alguno le dijo, les faltó fe, poca fe, hombres de poca fe, etc. Pero en realidad no podemos medir la fe. Y la fe es algo que ha existido antes que la palabra. Y usted encuentra que hubieron personas, en la palabra encontramos, en el Antiguo Testamento, que Abel, dice, por fe entregó una mejor ofrenda. Y eso está antes que estuviera escrito la palabra. No podemos decir de que él leyó la palabra de Dios, pero sí oyó a Dios. Y cuando hablamos que la fe viene por el oír, hoy tenemos la palabra de Dios y lo leemos en nuestra Biblia. Por eso hablamos de lo que sucedió en la historia. Pero cuando nosotros hablamos de oír la palabra, hablamos de esta palabra. Sin embargo, cuando se habla de Abel, de Noé, de los personajes del Antiguo Testamento, no tenían un libro todos como para leer lo que decía la voz de Dios. Ellos escuchaban. Ellos escuchaban de primera mano. En su intimidad con Dios, escuchaban a Dios. Basado en lo que Dios les hablaba, ellos desarrollaban confianza, ellos desarrollaban esperanza y tenían esa comunión con Dios y hacían cosas basados en esa confianza. Y de allí viene que Abel, dice en Hebreos 11, presentó mejor ofrenda. Usted lo encuentra en el Génesis, que presentó mejor ofrenda que su hermano Caín. También encontramos a un Noé que le creyó a Dios cuando le dijo, construye un arca. Y en todo esto vemos entonces que la fe existió antes que la palabra de Dios en el libro de la Biblia como tal, antes de que el Pentateuco viniera revelado, ¿verdad? Antes que el Señor le hablara a Moisés y le diera las tablas de la ley. Ya había fe en el corazón de aquellos que escucharon la voz de Dios y que le creyeron a lo que les decía. En el Evangelio de Marcos, vamos a leer un capítulo 9, versículo 23. Dice,
Jesús le dijo, está hablando el papá del joven que caía en el fuego para matarle y llegó a pedir ayuda. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y yo quiero detenerme aquí un momento cuando el padre le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y el Señor ora por ese muchacho, no lo deja allí, no pasa por alto. Él entonces dice versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Inmediatamente habló al espíritu. Y yo quiero que tomes en cuenta que Jesús siempre fue y habló al espíritu, habló a la enfermedad, habló a las cosas. Cuando estuvo en la tempestad, en la barca, él habló al viento, habló a la tempestad y le dijo, calla y enmudece. Él tomó autoridad. Él no pensó, Padre, ¿qué hago? Señor, no le habló a Dios, no le habló al Padre, le habló a la circunstancia, le habló al espíritu inmundo, le habló a la enfermedad. Cuando él oraba por las personas, este padre le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él reconoció que a veces no creía, que quizás había probado muchas cosas, pero no había habido resultado. Y muchos de nosotros a veces estamos pidiendo un milagro y no creemos que sea tan fácil, no creemos que solo sea con orar. A veces estamos acostumbrados a ver personas en nuestra religión tradicional que fue heredada, le vimos que hicieron sacrificios, que hicieron votos, que hicieron muchas cosas, tuvieron que hacer cosas para recibir un milagro. Y hoy nosotros estamos aprendiendo en esta novedad de vida porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y yo te digo, aprende a creer que tú y yo en Cristo Jesús ya no tenemos necesidad de hacer nada porque Cristo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Tanto los antiguos como estas personas que están aquí en el Nuevo Testamento recibiendo un milagro de parte de Dios, oyendo su palabra, fueron imperfectos como nosotros. Y este hombre reconoce, especialmente dice, ayuda a mi incredulidad. Pero a pesar de que él reconoció eso, Jesús no dijo, bueno, por incrédulo dejo a tu hijo así, ¿verdad? Y lo volteó y se volteó y no le hizo nada. No, él fue y oró. Y ese muchacho fue libre, recibieron su milagro. Les quiero contar de alguien más aquí que también mostró incredulidad y no recibió su milagro inmediatamente. Y este fue Zacarías. En el Evangelio de Lucas narra el nacimiento de Jesús y nos cuenta cómo fueron los acontecimientos de antes de Jesús con Elizabeth y Zacarías. Y dice que estos eran gente muy justa. Lucas capítulo 1 versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, dice, eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada.
Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, y hará muchos de los hijos de Israel, que los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Irá delante de él el espíritu de Elías. Le escribe todo lo que va a hacer Zacarías. Mire, y le dice, esta es la petición que tú has tenido. Tu oración ha sido escuchada. Sin embargo, Zacarías se sorprendió, dice, y tuvo temor cuando vio al ángel. Y esto me sorprende a mí, que un sacerdote, porque eso era Zacarías, entraba a dejar el incienso. No había tenido, por lo visto, ninguna experiencia sobrenatural con Dios, para que él se asustara, se atemorizara de encontrarse con un ángel del Señor. Y oyendo todo esto, dice, turbado, él, dice que, versículo 18, y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Y entonces, mira, ¿qué se quedó pensando Zacarías mientras que el ángel le decía todo el anunciamiento, que iba a ser padre, que el hijo iba a hacer esto, el otro, aquí, allá? Él se puso a pensar, ¿y yo? Pero si ya no funciono, si como no tenemos intimidad con mi esposa, ¿de dónde va a venir hijo? ¿De cómo va a ser eso? Él empezó a pensar materialmente, humanamente, y dijo, esto es imposible, yo ya no puedo tener hijos, mi esposa tampoco, es estéril, ¿de dónde? Y con todo su argumento empezó a usar su inteligencia, pero no había fe. Y por eso el ángel, en el versículo 19 le dice, el ángel le respondió: yo soy Gabriel, que hoy delante de Dios he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias, buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lo dejó mudo por incrédulo en ese mismo momento. Mira lo que sucedió. Hay situaciones en nuestra vida que vienen por incrédulos, como Zacarías. ¿Nos puede suceder algo así? Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos está dando algo y nosotros estamos pensando con una mente natural, diciendo, esto no es posible, ¿cómo puede ser esto? Tú estás viendo a veces tu economía y Dios te provee. No sabes cómo Él multiplica lo que tienes en tu mesa, lo que tienes en tu alacena. Las cuentas se van pagando y tú estás diciendo, ¿cómo puede ser esto? Y no, Dios ha dicho que abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Pero ¿cómo va a ser esto? Yo lo veo, nos ha pasado en nuestro caso, hermanos. Dios nos ha permitido vivir 0 deudas. Y sin embargo, digo yo, ¿cómo hace el Señor para que sobreabunde? Porque no tenemos más recursos de los que están. Dios lo hace.
¿Cómo lo hace él? No me importa. Yo soy contadora, pero yo sumo y las matemáticas de Dios no son las nuestras. La lógica de Dios, la lógica divina, no es la nuestra. Dios lo hace. Y mi fe no necesita mi inteligencia para funcionar. Porque hasta el inteligente pasa como tonto cuando pone en acción su fe. La fe necesita acción, que tú avances a lo que Dios te ha dicho, a lo que Dios muestra en su palabra. Yo creo que la palabra dice algo, entonces tengo que caminar en fe a esa acción. Dios me va a bendecir, Dios me va a sanar. Él ya murió por ti en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por ti. Él dice que por su llaga somos sanos. Por eso nosotros creemos que viene sanidad a nuestro cuerpo, porque lo dice la palabra. Si no, entonces mira lo que sucedió con Zacarías. El ángel le anuncia y él no cree. Y ahí lo deja mudo, hasta que se cumpla todo lo que el ángel anunció. Y cuando se cumple todo, Zacarías recobra el habla. Entonces, sucede que imagínate hoy día cuánto nos quedaríamos mudos por no creer lo que Dios nos está anunciando, lo que Dios nos ha hablado. Muchos caminaríamos así y muchos todavía están en diferentes circunstancias porque no quieren creer. Yo le digo, mi amado hermano, cuando usted pida oración, hágalo creyendo. Mi esposo en la anterior enseñanza esta semana nos hablaba de que para agradar a Dios es necesario venir con fe, venir creyendo. Yo te digo hoy, deshazte de la incredulidad. Y como este papá que leímos en Marcos diciendo, ayuda mi incredulidad. Señor, ayuda mi incredulidad. No necesitas ser santo para creer. No necesitas santificarte, hacer ayunos, saberte la Biblia de pasta a pasta para creer. Fe es creer nada más. Y creer en lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Ayuda hoy a mi incredulidad. Dile al Señor, pero avanza a lo que Él establece en su palabra y vas a ver la mano de Dios. Vas a ver cosas grandes en tu vida, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, porque empiezas a hablar en fe, a caminar en fe. Y a caminar, digo, me refiero, no es que tú andes caminando o diciendo cosas, no, a vivir tu vida, a desarrollar tus proyectos en fe, pidiéndole al Señor por todo lo que emprendes, poniendo las cosas en las manos del Señor, honrando al Señor, agradando a Dios. Él te va a hablar. Él va a llegar a tu vida y te va a hablar a tu corazón. Claro, a través de su palabra, nos va a hablar a través de las circunstancias, nos habla a través de sus siervos. Escucha la voz del Señor. Aquellos antiguos no tuvieron una Biblia y no es porque te diga yo no leas la Biblia, lee la Biblia. La palabra nos habla de Dios. Por el oír viene la fe. Lee la Biblia y escucha lo que Dios te quiere decir hoy. Y con esto no te digo que no busque la santidad, pero todos somos pecadores. La palabra de Dios en Hebreos 11 nos habla de que hubieron hombres de gran fe y en ese muro de gente que actuó en fe aparecen pecadores igual que nosotros. ¿Dónde está David? David dice que era conforme al corazón de Dios, pero David mandó a matar a su capitán y se acostó con su mujer y con otras más. Entonces hubieron pecados en la vida de David, pero eso nosotros lo recordamos, está escrito allí porque son herramientas que nos sirven, pero Dios ya no se recuerda de los pecados de David. Por eso está en el Nuevo Testamento, en el muro de la fama de la fe, porque hubieron cosas que David hizo por fe. Tú te acuerdas de tus pecados, yo me acuerdo de mis pecados, pero Dios ya no se acuerda de mis pecados. Entonces cuando tú vienes y oras con fe, Él mira con agrado tu fe.
No mira tus pecados del pasado, porque esos ya fueron borrados. Acércate con confianza a Dios hoy. Y si te sientes impuro, pídele perdón. Y pídele perdón por tu incredulidad. Y acércate con fe, porque con fe se agrada a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a todos los que miran esta enseñanza. Y te ruego, Dios, que nos ayudes a alinearnos en fe. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, hoy. Nos despojamos de incredulidad y nos agarramos, Señor, de lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas muy buena tarde. No te olvides, suscríbete, comenta y comparte. Y sé presencia de Dios. Bendiciones.